¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, por aquí en Argentina todavía, Ajá, muy bien. pero todo bien. Y por Ok. allá. Bueno, déjame ver. Primero tratando de como organizar mi cámara. Aquí todo bien, yo diría. Nada, es semana que 6, 7 de cuarentena, algo así. Yo creo Mm, que todos estamos aquí en la casa en un espacio de Ah, eh, no sé, yo creo que esta semana es la semana de como sentimiento. Es mm, una semana de muchos como estamos aquí todos sí. así en eso. Pues Mm. cuéntame un poco, ¿qué tenemos en el tapete de hoy? Bueno, yo quería avisar que hicimos una publicación ahí en el perfil de Centro Jung sobre este nuevo proyecto que tenemos que se llama DreamWeb, que así le hemos llamado. Y es la idea de tener como un espacio online para trabajar el tema de los sueños y trabajar diferentes temas de la psicología junguiana a través de un formato online. Y estos lives que estamos haciendo forman parte de ese proyecto, como también serán los grupos que vamos a hacer vía Zoom, que tenemos pensado iniciar la semana que viene, ya estaremos anunciando sobre eso y otras actividades como seminarios y diferentes talleres y otras actividades que puedan interesar sobre ese tema, porque creemos que es algo importante el comenzar a hacer más cosas online y también para una comunidad de habla hispana, que es algo que casi no se tiene, ¿no? No sé Ujú. si tú quieres decir algo, Nicolás, de eso o de ¿Cómo otra me cosa. anoto? ¿Cómo me anoto? O sea, Ya estás anotado. seguro, seguro. O sea, Sí. bueno, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Yo creo que para el mundo de parla hispano, no hay tantos recursos junguianos. Sí Mm, existen, yo sé que existen, pero claro. en cierto modo, yo creo que, bueno, nada, vamos a sumar algo. Mm, Y me gusta mucho el nombre, Dreamweb, o sea, me encanta, así que vamos a ver a dónde y de qué forma lo podemos ampliar también. No solamente un tema de sueños, pero en cierto mm, modo dedicado a el inconsciente, dedicado al psique. Y en todas sus manifestaciones, ¿ok? Entonces creo que será muy interesante. Definitivamente es un tiempo que el inconsciente nos está hablando, así que, bueno, vamos a escuchar. mm. Ok. Y hoy teníamos como tema, no sé si ya queremos entrar en el tema, es la intuición como función que propuso Carl Jung. Ujú. No sé, Nicolás, si quieres empezar con ese tema. Ok, bueno, voy a comenzar con el tema. Tengo que decir, Erika, me hiciste tomar notas y dibujos. Yo también Por, tengo notas aquí. Tú también tienes, ok. Ojalá que esto no sea Claro. como un seminario, ok. Pero por lo menos dos o tres ideas. Y literalmente, o sea, cuando estamos hablando de la semana pasada, yo le pregunté a Erika, ok, ¿qué vamos a hablar esta vez? Y ella dice intuición. Y digo, intuición, o sea, No sé, no sé por qué. intuición. Pero vamos a ver, vamos a intuir del por qué. Evidentemente habrá o hay una razón para esto, ¿ok? Mm, Ok, entonces intuición. O sea, ¿cómo llegamos a intuición? Vamos a hablar un poco sobre Jung y tipología, o sea, y después llegamos a intuición. No les voy a cansar demasiado con esto, pero vamos a imaginar que cuando Jung tuvo su ruptura con Freud yo creo que fue el 13, 1913, tuvo su ruptura con Freud y después también tuvo sus temas con Adler, ¿verdad? Entonces, Jung realmente decía, caramba, ¿cómo yo puedo entender las diferencias de la manera en que nosotros vemos el mundo?
¿ok? O sea, cada uno de nosotros, o sea, Freud definitivamente tenía su forma de ver el mundo, Adler tenía su forma de ver el mundo, y Jung tenía su forma muy particular de ver el mundo. Entonces, Jung pensando esto, bueno, llegó a la conclusión de que, en cierto modo, uh, hay tipos, o sea, un tipo, una forma de conciencia que gobierna o es un dominante de la forma que nosotros percibimos básicamente el mundo. Hay dominantes dentro de la conciencia en sí. Entonces, él llegó con la idea de que realmente hay dos actitudes, ¿verdad? Básicas, primordiales. Uno es extroversión y el otro es introversión, ¿ok? Y extroversión es básicamente yo tengo una percepción de lo que está en del objeto en el exterior. Objeto puede ser cualquier cosa, no solamente un ser humano. Yo tengo una percepción que es realmente como medio, bastante inmediato. O sea, es inmediato, mi percepción de lo que está ahí es inmediato y no mediado por nada. Introversión es que mi percepción está primero mediado por mi subjetividad. ¿Ok? Entonces yo voy adentro para ver lo que yo siento sobre lo que está afuera. Esto es introversión. ¿Ok? Entonces comenzamos con esos dos, vamos a decir, attitudes, o sea, que son primordiales. Y dentro de eso, Jung vino con la idea de que tenemos cuatro funciones. ¿Ok? Cuatro funciones. Y la función que es dominante para ti es tu tipología. Realmente es la función y otra cosa. Vamos a llegar ahí. Entonces, los cuatro como funciones son el pensar, o sea, thinking, pensamiento, feeling, que no es exactamente sentimiento, es la posibilidad de como, en cierto modo, subjetivamente dar en una escala de valores qué es importante para mí, ¿ok? Eso es feeling, o sea, sentimiento, que es un poco diferente que emoción. Entonces, esos dos, el pensar y feeling, o sea, el sentir, están en un eje. Entonces, en otro eje, si queremos imaginar una cruz, hay sensación, que literalmente es todo lo que yo puedo sentir, percibir a través de mis sentidos en el mundo. Y en el otro eje está intuición. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo uno está o uno nace, básicamente, hay una función que es dominante en tu forma de ver el mundo, ¿ok? Entonces, vamos a imaginar que tú eres, en cierto modo, extrovertido y de una forma de pensar. Entonces, you are a extroverted thinking type, o sea, tu tipología es extrovertido y pensar. Entonces, hay que imaginar que, vamos a decir, la tipología de Jung era introvertido y pensando, ¿ok? Entonces, cuando hay una forma dominante, tiene que haber una forma inferior, ¿ok? Entonces, la forma inferior, que está muy en el inconsciente, ¿ok? Para Jung hubiera sido, si él es dominante, introvertido, pensar, lo que es su función inferior es el sentir. Entonces, sentir, o sea, como venía eso para él, venía de una forma le atacaba en cierto modo, de una forma muy inconsciente. ¿Okay? Entonces, pero la idea es que nuestra proceso de individuación, nuestro proceso de desarrollo, de llegar a quien nosotros somos, es a través de nuestra función inferior. ¿Ok? Mm. Ahora bien, Um, ¿tiene sentido lo que he dicho, Erika, o que necesita pulirse algo aquí? Sí, no, bueno, yo puedo quizás aclarar, bueno, aclarar no, yo creo que está bastante claro lo que tú decías, pero, por ejemplo, de estas cuatro funciones, simplemente decir, el pensamiento te aporta significado, ¿no? A lo que tenemos enfrente le aporta el significado. El sentimiento le aporta el valor. La sensación nos dice qué es.
esto que tenemos enfrente, a través de nuestros sentidos. Y la intuición, que ahí es que se complica la cosa, te da las posibilidades de esto que tienes enfrente. Te dice cuáles son las posibilidades, el porqué de eso que tienes enfrente. Y quizás eso ayude un poco a aclarar la diferencia entre cada una, no sé. Excelente. Voy Mm. aprendiendo sobre la marcha contigo, Erika. Muchas gracias por eso. Bueno, es cierto, o sea, esas son las cuatro cosas. Entonces hay que imaginar que tenemos una función predominante y después tenemos una función auxiliar, ¿ok? Que nos ayuda. Y después tenemos una función que está realmente en el inconsciente, que es la función inferior. Y nuestro crecimiento es a través de la función inferior, siempre, ¿ok? Eso es la Mm. idea. Ahora, intuición, ¿ok? Para Jung, la intuición, en cierto modo, es una forma de percibir data, información, a través del inconsciente. O sea, nosotros recibimos información de una forma directa um, y no sabemos cómo llegó esa información. O sea, literalmente no tenemos ni idea de cómo llega esa información. Y Jung llamaba eso como una de las funciones irracionales. Irracional porque es no racional. No pasa por la racionalidad, no pasa por el intelecto. Es algo como agarrado o percibido directamente de una forma que no se puede explicar. ¿Okay? Entonces, intuición para Jung es información a través del inconsciente. ¿Okay? Que en cierto modo le da información sobre un asunto que uno no puede llegar a eso de una forma consciente. ¿Okay? Te proporciona información sobre algo que está pasando. Entonces, si tú eres extrovertido y intuitivo, tú estás siempre viendo posibilidades y cosas en el exterior. Tú estás viendo qué pudiera ser de una forma que generalmente la gente no ve, que X y Y deben ir juntos y eso crea una oportunidad. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, gente que tienen eso como su función o su tipología, mejor dicho, siempre están corriendo detrás de la nueva posibilidad, de la nueva oportunidad. Y a veces lo hacen de una forma medio destructivo, ¿verdad? Porque una vez que se cansan de la cosa que han visto o desarrollado, lo sueltan para la nueva cosa. Gente que son introvertido e intuitivo hacen lo mismo, pero de lo que es el inconsciente, de ideas, de ciertas posibilidades que ellos ven internamente, oportunidades internas, ¿ok? Al interior. Entonces a veces se pueden perder ahí en el interior. Y bueno, en cierto modo, las dos cosas, lo que es importante es que los dos están muy conectados con, o las dos formas son muy conectados con el inconsciente, ¿ok? Y algunas personas que son introvertidos y intuitivos tienen un contacto con el inconsciente colectivo, ¿ok? Mm. Entonces, eso puede salirse a través de los sueños también. O sea, hay cierta gente que tienen sueños que están muy conectados con esta parte. Um, ok, entonces, ¿qué más quiere decir ahí, Erika? Algo interesante de eso también es que, por ejemplo, la intuición extrovertida es una función que ayuda mucho a la creatividad, la forma de crear o de ver una cosa y pensar en las posibilidades que eso puede tener, diferentes a las que se le da normalmente, porque es una información que, como tú decías, viene de tu inconsciente, te abres a esa posibilidad. Y una intuición más introvertida, por lo general, puede llevarte más al conocimiento, a ese conocimiento más desde ti mismo, de lo que tú tienes dentro de ti. Eh, y es interesante esa diferencia porque va a marcar mucho como la forma en la que esa persona
utilice esa intuición. Por ejemplo, Jung decía que uno puede encontrar una intuición extrovertida en las personas que hacen apuestas, por ejemplo, o que trabajan en la bolsa de valores, por ejemplo, como teniendo así simplemente presentimientos de algo y actuando en base a eso en el exterior, por ejemplo. Ujú, ujú. Y en cambio las personas intuitivas, introvertidas, tienden a ser como más difíciles de poder manejar eso y de compartir eso con los demás, porque son sentimientos a veces que los demás quizás no comprenden, que son como muy difíciles de entender las percepciones que tienen dentro de sí mismos. Bueno, Eh, la gente con intuición introvertido son místicos. O sea, en cierto mm, modo, misticismo es parte de, o artistas, ¿ok? Y a veces son tanto dentro de sí mismo que la otra gente no lo entiende. Entonces pueden llegar a ser lo que Jung llamaba cranks. O sea, un crank es alguien que literalmente es como ¿cómo se dice misfit en español? inadaptado, Un inadaptado. inadaptado, ok. Mm. Entonces, intuición extrovertido son gente que, o sea, cierta gente de negocio, ciertas otras personas que ven posibilidades todo el tiempo de que puedo Mm. hacer esto, porque no se hace esto. Y muy bueno, pero lo que pasa es que a veces eh, cuando uno está demasiado, vamos a decir, sobre una dimensión, ¿verdad? Pues tú dejas atrás la otra dimensión. Entonces la parte inferior para esta gente son o sus cuerpos Mm. o su alma. Mm. No presten atención. Bueno, ok, voy a dejarlo ahí. Y quizás eso responde a una pregunta que hicieron ahí de que por qué decían por qué es a través de la función inferior que se tiene que hacer el desarrollo, ¿no? Ahora no me acuerdo bien cómo lo ponía, pero quizás eso responde un poco a esa necesidad de balance que buscamos. Ujú. Ok, bueno, la idea otra vez, o sea, en la psicología junguiana, estamos hablando de como integridad o integridad, Ujú. ¿verdad? O sea, de tener un todo. Y por lo general, um, nosotros estamos divididos entre consciente y inconsciente y privilegiamos el consciente, ¿ok? Entonces, nuestra función superior o dominante casi siempre es demasiado consciente. Entonces, lo que está metido en el inconsciente y nos da acceso al inconsciente a veces es nuestra función inferior, ¿ok? Entonces, para una persona intuitiva, extrovertido, su cuerpo va a ser una forma, porque su cuerpo es donde está la parte de sensación, la parte inferior. Entonces, ahí es donde uno tiene como acceso a la inferior y para poder incorporar o mejor dicho, integrar aspectos del inconsciente. Eso se hace a través de esa función que está metido en el inconsciente. ¿Ok? Y quizás para aclarar más, podríamos poner un ejemplo de intuición, porque a veces quizás la gente puede ser que lo confunda con sensación, por ejemplo, ¿no? Estos son como cosas muy difíciles de saber exactamente cuando uno las vive, quizás cómo se sienten. No sé, Nicolás, si podemos dar algunos ejemplos. Mm. Ah, no sé. Vamos a ver. Bueno, yo diría que quizás eh, es que, por ejemplo, um, um, cuando uno está con un paciente, ¿ok? Y mi tipología es extrovertido, intuitivo, ¿ok? I'm an extrovert, intuitive. Entonces, mi forma es sentarme con la persona y comenzar a escuchar a la persona hablar y hablar. Y puede ser lo que están hablando, pero de repente, de forma que no puedo explicar, ¿ok? Surgen um, ideas, posibilidades de que esto pudiera estar conectado con esto, ¿ok?
Y para mí eso surge, entonces yo tengo que chequear con la persona que esto quizá es una fantasía mía y no sé de dónde viene, o hay que chequear con la persona si esa intuición que estoy teniendo tiene cierta validez. Entonces siempre hago una pregunta cuando se unen, pero nada de esto ha venido de lo que el paciente ha dicho, nada. Nada, nada viene o sea, del talking, o sea, del hablar. En cierto modo, surge de la experiencia de estar con esta persona. Y surge como, para mí, surge como ideas, a veces imágenes también. Ujú. Eso es un ejemplo. No sé si tú pudieras dar un ejemplo bueno, otra forma de imaginarlo son corazonadas, en cierto modo, hunches, ¿no? O sea, Ujú. una corazonada después de haber escuchado quizás un sueño y tú tienes una corazonada que nada del sueño y nada de lo que la persona ha dicho te haya llevado ahí. Pero en cierto modo Mm. es una información. Sí, para mí también es como bastante difícil a veces de agarrar, ¿no? A veces son simplemente cosas como imágenes o ideas, como dices tú, pero no ideas como se manifiestan en el pensamiento, que son a veces muy concretas, muy lineales, que te dicen esto es esto, sino es como una idea tan abierta que es difícil expresarla a veces, ¿no? Es difícil como comunicarle a la otra persona exactamente cómo estás entendiendo eso, qué tantas posibilidades estás viendo. Y a veces es simplemente como que te dice por aquí no, o por aquí sí, como que va por aquí la cosa, ¿no? O en un sueño también, a veces cuando escuchamos un sueño, como simplemente recibes quizás a veces una imagen de algo o se te aparece una imagen de algo relacionado al sueño y te conecta eso con otra cosa o con una idea, ¿no? Como tú decías. Ujú. Bueno, Jung decía, con intuición, un contenido se presenta como algo entero y completo y sin la posibilidad de poder explicar cómo esta información llegó a la existencia. O sea, y así es. A veces es sencillamente tengo una idea y no sé de dónde viene. Y esa idea es, en cierto modo, lo que, no sé si es verdad o no es verdad. La verdad está básicamente en un asunto de si hace un tilín con el paciente, ¿verdad? Entonces uno tiene que como hacer esa pregunta. Uno hace una formulación de pregunta. ¿Ok? Um, ok. ¿Algo más en cuanto a... No, yo creo que si tienen preguntas, la podemos ver al final, quizás, junto con lo que Ujú, veamos del sueño también. ujú. Eh, Mira, alguien preguntó sobre intuición y sombra. mm, Y eso es una pregunta muy interesante. En cierto modo, sombra no es una cosa. Sombra, yo creo que una de las definiciones de Jung es que sombra es el grado de lo cual algo está inconsciente. ¿Ok? Entonces, si privilegiamos demasiado nuestra función superior, o sea, yo soy un gran intuitivo y súper extrovertido, y eso es todo lo que yo hago, y no presto atención al opuesto, que es sensación. Pues lo que va a pasar es que sensación de alguna manera me va a agarrar. Algo de cuerpo me va a, en cierto modo, recordar o hacerme recordar que hay algo a lo cual yo no estoy prestando atención. ¿Ok? Entonces, la sombra ahí sería el grado que algo a través de mi cuerpo me recuerda, o a través de síntoma, o a través de un acting out, o a través de, qué sé yo, cualquier cosa que pudiera pasar con mi cuerpo. ¿Ok? O con lo que es sensación con el mundo. Um, entonces, eso sería la parte de sombra, es qué tan inconsciente soy de esa parte. mm. ¿Ok? Um, ¿Al Sí, sueño? sí, si quieren, al final damos espacio para las preguntas que tengan. Ujú, Bueno, vamos a pasar al sueño. Es una mujer de 57 años que envía este sueño
el 4 de marzo y dice así. Vi la imagen de un árbol grande, verde y frondoso. Del lado de las ramas había muchos seres con forma humana pero sin rostro, jalando del árbol, y del lado de la raíz había otro grupo en menor cantidad, no permitiendo que lo desprendieran. Al final lograron desprenderlo y tumbar el árbol con todo y raíz. Mm. Wow, ok. Um, este soñante decía que, o sea, lo que estaba pasando en la noche anterior al sueño, que estaba viendo un video relativo a la conjunción de los astros en este año 2020, impartido por el Centro Astrológico aquí en Argentina. Me quedé dormida por unos minutos y lo soñé. Okay. Entonces, asociación que esta persona tiene a árbol es que el árbol es la vida misma. Entonces, sus emociones principales en el sueño, entonces, me causó asombro. No lo tomé como algo particular, sino a nivel mundial, por la cantidad de seres que habían de ambos lados del árbol. Y me quedé pensando en su interpretación. Entonces, el significado que ella le atribuye al sueño, en ese momento no estaba tan grave lo de coronavirus. Sin embargo, pensé que pudiera venir una crisis tan grave o un caos que rompiera de raíz todas nuestras creencias y estructuras de gobierno. Un nuevo comienzo a nivel mundial. No sé si para bien o para mal. Entonces, el título que pondría esta soñadora es un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué imagen más te agarra? Mm. Las raíces. Las raíces. Ok, Me agarra, sí. ok. Vamos a escuchar un poco de raíces. Pero bueno, si queremos podemos comenzar con... Bueno, nada, el sueño no es tanto las raíces, sino el desarraigo, ¿no? El desenraizar, que es lo que, el movimiento que está pasando en el sueño, ¿no? Eh, y quizás podríamos hablar un poco de qué significa ese movimiento y sin duda es algo que podemos estar sintiendo muchos ahora, ¿no? Las raíces son eh, como lo que te aporta la seguridad, lo que te aporta la estabilidad y también es como lo que te ayuda también a crecer, ¿no? Jung decía, yo cuando vi este sueño te mandé la foto, que decía que uno no puede, ningún árbol puede crecer al cielo si sus raíces no llegan al infierno, ¿no? Es Ujú. una frase muy, muy potente, pero las raíces están en esta parte como más inconsciente, más oscura, que como Y, venimos y- y- diciendo, y ese sí, juega con tipología. O sea, sí, en sí, cierto modo, lo que está arriba requiere lo que está abajo. ¿Ok? exacto, Superior requiere inferior. ¿Ok? exacto, que alguien por ahí decía está todo conectado, no sé si se refería a eso, pero exacto, está todo conectado. Ajá. Y, pero este sueño hace una ruptura con eso, ¿no? Las raíces salen de esa parte y vemos que hay ahora una inestabilidad, hay una desconexión con ese terreno que proveía la nutrición. eh, y también si queremos podemos pensarlo como por ejemplo la estructura que teníamos ahora con el coronavirus, por ejemplo, la estructura cultural, simbólica o hasta las tradiciones que teníamos normalmente ya se han visto como eh, de alguna forma desarraigadas, ¿no? Ya no tenemos esa posibilidad y eso produce en nosotros un sentimiento eh, muy difícil también de desarraigo, de no saber exactamente dónde ponernos en estos momentos, ¿no? Ujú. Eh, no sé qué te hace pensar a ti, Nicolás, esto. Bueno, quizás, porque yo te pregunté, o sea, ¿qué fue más chocante para ti? Es el tema de desarraigo. Sí. Am,
bueno, para mí hay algo de la totalidad de la imagen que realmente como me agarra, o sea, me parece muy importante tanto a nivel personal, aunque la soñadora en cierto modo dice que ella no sentía que era para ella, sino para, o sea, a nivel ya más colectivo, más grande. Um, pero creo que es muy importante quedarse un poco a nivel personal también, ¿ok? Pero si uno imagina árbol, o sea, árbol realmente a través de la historia, es como un símbolo de sí mismo, ¿ok? Un símbolo de uno mismo, un símbolo, pero también puede ser un símbolo de conexión de cielo, tierra y infierno al mismo tiempo, ¿ok? Y para Jung, un árbol era el símbolo del sí mismo con S mayúscula. ¿Ok? Entonces, ese como centro de la personalidad, ese centro ordenador, organizador, y de lo cual, el fuente desde lo cual viene todo. Se llama el self o el sí mismo. Entonces, para Jung, el árbol realmente es un símbolo de ese centro tan importante. Um, Centro de la personalidad, pero también el centro, vamos a llamarlo de esa forma. Y para Jung, él llegó a ese concepto del centro con un sueño que él tuvo. Se llama The Dream of Liverpool, o sea, sueño de un pueblo en Inglaterra, se llama Liverpool, donde todo era gris, todo era gris y era caminando en muchas calles, gris, 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 hasta que él vio que todas las calles llegaban al mismo centro, al mismo, o sea, todos venían a un centro, no sé dónde está mi cámara, a un centro, y en ese centro había un lago, en ese lago había una isla, y en esa isla había un árbol con, creo que con flores, y estaba completamente iluminada. ¿Ok? Entonces, para Jung es que todos caminos llegan al centro y ese centro es el sí mismo. ¿Ok? Entonces, pudiéramos imaginar que aquí vamos a decir, centro de la personalidad de la soñadora, pero también el el centro de todo también, si queremos llevarlo a un nivel más colectivo. Um, Entonces, el hecho de que hay elementos que quieren tumbar ese centro me parece sumamente importante a nivel personal y colectivo. ¿Ok? No sé si tú tienes algo acerca de eso. Mm. Em, sí, no sé, a mí me impacta bastante. Ella dice que lo ve como algo positivo, no sabe, ¿no? Si es para bien o para mal. Es un poco lo Ujú. que estamos atravesando ahora, ¿no? Eh, está pasando algo, un movimiento que nos está sacando de esa antigua forma o de esa forma que teníamos, no sabemos ni para bien, si es para bien o para mal, simplemente es, ¿no? Y eso también como me llama la atención de que ella dice que son personas sin caras, ¿no? Me parece que dice que sí, seres con forma humana pero sin rostro, ¿no? O sea, como que no hay una emoción, no hay una intención como de valor en lo que están haciendo estos seres, digamos, por lo menos a mí me genera eso, sino que simplemente están actuando, como por fuerza mayor, están actuando, están jalando ese árbol y otros lo están protegiendo, pero no es que quizás ese movimiento sea uno peor que el otro. Simplemente es un movimiento que no sabemos dónde nos está llevando. Y es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No sabemos a dónde vamos. No sabemos cómo va a acabar esto del coronavirus y si va a ser para bien o para mal. Eh, no sé qué Ujú. piensas tú de eso. Bueno, otra vez me quedo con quizás los dos planos, o sea, recuérdense
que sueños tienen muchos niveles, ¿verdad? O sea, muchas distintas capas y la interpretación al final que es correcto es el que tiene sentido para la soñadora. O sea, ok, nosotros estamos aquí en cierto modo especulando. Pero yo creo que pudiéramos imaginar por lo menos dos niveles importantes aquí. Y el nivel personal, uno tiene que realmente preguntar qué estará pasando en la vida de esta persona que su centro se siente quizás bajo ataque. ¿Ok? Bajo algún tipo de amenaza, algún tipo de como ataque, y hay figuras, vamos a decir, no tan humanas, no sé exactamente lo que pudiera imaginar, ser eso, tratando de jalarlo o desarraigarlo y otras abajo tratando de cómo mantenerlo. Entonces, algo está bajo ataque dentro de esta persona. No sabemos ni de qué grado ni de qué es, pero en cierto modo es importante porque es una imagen importante, o sea, muy importante que una cosa tan fuerte como un árbol, dos distintas fuerzas están tratando de, en una forma de lucha libre, a ver quién gana. ¿Ok? Entonces, hay algo donde, en cierto modo, hay un desarraigo. Puede ser que una actitud de este soñador, soñadora, mejor dicho, tiene que cambiarse. Una forma de ver la vida tiene que cambiarse. No sé, pero hay algo que necesita hacer un cambio aquí, ¿ok? O, quiera sea o no, se está cambiando, ¿ok? Y hay que imaginarlo. Eso a nivel personal. A nivel colectivo, si uno imagina que el self no solamente es el centro, es la totalidad del psique. ¿Ok? Entonces hay que imaginar que el mismo self está diciendo que sí que tiene que cambiarse. Hay algo, es como en las cuentas de hadas, donde en cierto modo el rey viejo tiene que cambiarse. Entonces el rey viejo tiene que cambiarse, quiere decir que una actitud que ha sido predominante en el colectivo tiene que cambiar, ¿ok? Y eso yo creo que empalma con lo que tú estabas diciendo, Erika, en cuanto a que algo está cambiando definitivamente con lo que es coronavirus. O sea, yo creo que nuestra actitud en el mundo, nuestra forma de utilizar, vamos a decir, nuestros recursos naturales, nuestra forma de capitalismo, nuestra forma de abusar del medio ambiente, nuestras formas de, no sé, hay una lista de cosas que estamos haciendo en una sociedad dominado por ego, que en cierto modo es casi como el sueño sugiere que esto ya es el viejo rey y se está tumbando para el beneficio de que algo nuevo quizás puede crecer o tomar su lugar. Ahora, ese evento de tumbar a un árbol o jalarlo de sus raíces no es fácil, no es bonito, no es, vamos a decir, algo agradable o lo que sea. Es doloroso, es difícil. Es lo que estamos viviendo, señores. Estamos viviendo literalmente digo, me parece, perdón, tengo una energía aquí, pero me parece que en cierto modo estamos en un proceso de duelo por la muerte de un estilo de vida. Esto es una idea. Mm. Sí. Em, bueno, no sé, yo creo que ahí estamos bastante bien con lo que hemos dicho del sueño. No sé si quieres agregar algo más, pero también podemos responder algunas preguntas, conectar algunas ideas quizás con lo que hablábamos antes. Si quieren enviarlas por aquí en los comentarios o también en la parte de preguntas. Bueno, y quizás para, no había terminado. Ah, vale. Tenía una idea, que hay un nivel humano aquí y un nivel, en cierto modo, transhumano aquí, ¿ok?
Y el nivel humano es que quién sabe lo que está pasando en la vida del soñante. Y puede ser una reacción de todo lo que está pasando en el mundo. O sea, en cierto modo, eso puede ser tumbar un árbol. O sea, eso puede, o sea, lo que estamos viviendo es suficiente para tumbar el árbol de cualquiera. Y a nivel, vamos a decir, transhumana, o transpersonal o colectivo, pero de forma inconsciente, um, hay un cambio de patrón de cómo relacionarse quizás con el mundo. Creo que eso puede ser algo que estamos viviendo. Y para mí, literalmente, cuando me preguntaste al principio del programa cómo estaba, y dije muchas emociones, creo que estoy en un proceso de duelo. Mm. Estoy en un proceso de duelo porque es doloroso presenciar todo lo que es esto y todo es una forma de vivir la vida. Ujú. Ok. Yo creo que sí, que cada uno vamos cayendo. Yo también siento que esta semana como caí un poco más, un paso más Ujú, de quizás no querer ver la realidad, ¿no? De comenzar a procesar quizás hay cosas que estoy perdiendo, ¿no? Y que ujú. quizás no las sentía todavía. Bueno, Em, tenemos un mensaje de Inés aquí, entonces que los procesos de desarraigo a veces son necesarios e importantes. ¿Qué tú crees de ujú. esto? Sí, yo creo que sí. Bueno, como inmigrante también, eso cuando leí lo que ella dijo, me conectó mucho con eso, con cuando yo me fui a Barcelona, ¿no? Lo doloroso que pudo ser, pero lo transformador también que ha sido para mi vida. Y bueno, y ahora me encuentro también en otro país, estoy como un poco, por eso hacía énfasis en las raíces, creo que es un tema que me toca. Sí, o sea, a veces tenemos que literalmente desarraigar, me parece. Mm. Yo me acuerdo una persona que conozco que tenía sueños de literalmente tenía que literalmente levantar sus raíces, con los raíces caminar y resembrarse. Y para esa persona era muy importante ese proceso de como sacarse de lo que era un ambiente que quizás no era tan nutritiva para esta persona y Mm. caminar y echar raíces en otro sitio. ¿Ok? Bueno, hay unos árboles que se mueven, que Ujú, muy lentamente, pero van moviendo sus raíces y se van moviendo. ujú. Así que eso podría ser eso. Bueno, y la otra cosa de raíces que me parece muy interesante, si uno estudia árboles, los raíces generalmente son mucho más grandes abajo que la copa arriba. Mm. Entonces, en un bosque, todos los raíces se están tocando uno al otro. En cierto modo, todos los árboles saben lo que está pasando uno con el otro dentro de bosque. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si tú quieres imaginar que el inconsciente y inconsciente colectivo son como estos raíces que están ahí abajo y todos estamos conectados desde esa dimensión del inconsciente colectivo a través de nuestras raíces. Mm. Entonces, hay algo aquí que está diciendo que evidentemente algo de eso, de los raíces, tiene que tumbarse, tiene que cambiar. Vamos a ver si hay Sí. otros colectivos. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ah, Eh, tú ves yo el comentario. puedo ver otras preguntas que me han hecho como más prácticas, dónde puedo enviar mi sueño y cómo me entero previamente del tema que se tratará. Nosotros normalmente no comunicamos el tema que vamos a tratar, somos bastante intuitivos con los temas, eh, Demasiado. pero hoy lo comunicamos y entonces puede ser que lo vayamos a comunicar así como el mismo día, por las redes, avisando, recordando que tenemos el live cada jueves. Ujú. Em, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no hay. Bueno, y enviar su sueño pueden enviarlo a través del formulario que se encuentra en el perfil. Hay un link ahí y ahí está el formulario. Si no, pueden escribirnos y lo enviamos el formulario. Ujú. Aquí Um, dice, sí. no, hay muchos comentarios y que son interesantes.
dice che, chust, perdón, pero que uno de los cambios es a nivel de lenguaje. Y no sé exactamente qué quiere decir ahí, pero eso me lleva a pensar en un modo de comunicación, se llama, ah, eh, caramba, espérate, non-violent communication, comunicación no violenta. Y eso literalmente dentro de nuestro lenguaje hay todo y una, no solamente cultura, pero en cierto modo dentro de nuestro lenguaje hay temas de poder, de control. Y muchos asuntos de nuestra sombra está en nuestro lenguaje. Entonces, en cierto modo, sería muy interesante ver qué tiene que cambiar a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, a nivel de literalmente qué estamos diciendo uno al otro y la forma de decirlo. Eso me parece como muy interesante. Um, ok. Uh, creo, Erika, que hemos llegado al momento de si este fuera mi sueño. Hmm. Sí, si este fuera mi sueño, no lo tengo muy claro, Ok, ok. pero no Ah, sé, ah, que me quedo como, bueno, me quedo un poco con el sentimiento del desarraigo, ¿no? De quédate con eso, me parece muy permitirme importante. vivirlo. Sí, o sea, Mm. quédate con esa parte de desarrollo y lo que dentro de ti, o sea, lo que toca eso. En cierto modo, eso es lo que tenemos, son nuestras reacciones y sentimientos a lo que nos estimula esto. Mm. Entonces, qué parte de desarrollo? Simplemente como permitirme vivirlo, porque es algo que también, como te decía, que caí en cuenta esta semana un poco de esa Ajá. sensación, ¿no? De esa pérdida, de que puede. Y quizás me quedo con eso, como de permitirme vivir ese desarraigo, de ver, eh, porque yo personalmente siento que lo estaba como un poco no viendo todavía, no estaba cayendo, ¿no? Mm. Y con este sueño como que también he bajado un poco y si este fuera mi sueño creo que me quedaría con esa sensación de y tratar de vivirla para ver qué hay después, ¿no? Para permitir ese paso a la nueva posibilidad, quizás. Mm. Mm. Bueno, gracias por eso. O sea, se siente mucho lo que es la parte de desarraigo y caerse en cuenta. Yo creo que en esta semana también me he caído en cuenta de que estoy en un país donde nací, pero literalmente me siento todavía medio desarraigado estando aquí después de 20 años en República Dominicana. Entonces, estoy sintiendo eso también, entre mundos y no saber exactamente dónde están mis raíces. Eso es como muy importante para mí también. Um, y quizás lo que yo diría, es, si este fuera mi sueño, um, yo me quedaría con la parte de emoción, con la parte de sentimiento. Creo que brincar demasiado a la parte quizás colectiva o lo que pudiera eh, eh, tener significado para, vamos a decir, a todo el mundo, amén, y tendrá esa dimensión, es muy importante. Pero la parte de lo que sería, en cierto modo, que algo muy importante dentro de uno, um, que hay fuerzas que lo están moviendo hasta el punto de tumbarlo, bueno, eso es muy importante también. Y hay que quedarse con qué es el sentimiento ahí, qué pudiera ser esto. Entonces me quedaría con esto, si fuera mi sueño. Um, y yo doy gracias a la soñadora por este sueño. Básicamente nos ha tocado a los dos, a Erika y a mí, muy profundamente. O sea, nos ha puesto en contacto con emociones que han sido muy importantes para los dos, de lo que es desarraigo.
Entonces, nada, le doy las gracias siempre a la soñadora por atrever y también confiar que le vamos a tratar con cuidado aquí su sueño. Mm, ¿Ok? Y, mm. Erika, Sí, no, nada. También ok. dar las gracias siempre por todos los sueños que envían. Sabemos que muchos están deseosos de que trabajemos los sueños aquí, de que no vamos a poderlos hacer todos, pero sentimos que estos sueños así cortitos también nos ayudan mucho a aprovechar el tiempo y el espacio. Así que si pueden enviar siempre sueños así cortos, que sean como más imágenes concretas, como esta, por ejemplo, y los que hemos trabajado antes, serían mejor y probablemente los vamos a escoger. Ok. Bueno. Y la gente, ¿dónde pueden ver lo que es Dreamweb? ¿Cómo van a ver, Em, Erika? vamos a estar enviando la información ahí en las redes, en Centro Jung SD, que es esta cuenta. También enviaremos correos con las próximas actividades. O sea, Dreamweb es como un espacio, un nombre a través del cual haremos diferentes actividades online, como decía antes. Y estaremos publicando las fechas y las diferentes actividades que vamos a hacer. Ok. Así Pues, que Erika, gracias a ti. Estoy gracias a ti sumamente también. feliz de compartir este espacio contigo y gracias a todo el mundo que se ha juntado con nosotros esta noche. Ok. Good Igual. night. Buenas Bueno, noches. buenas noches. See you soon.